Abordando el primer epígrafe del módulo, nos centraremos en la gamificación. Este concepto, desconocido en muchos sectores, tiene su origen en la palabra game, que significa juego, por lo que a priori podríamos mencionar que el juego va a estar involucrado en este concepto de manera muy significativa. En español se utilizan muchos términos, como puede ser la ludificación, la juguetización, jueguificación o la gamificación. Aquí nos referiremos mejor a la gamificación. Como una definición concisa, pues podemos decir que gamificación es el uso de esas mecánicas, componentes y dinámicas propias de los juegos y del ocio en actividades que no son de ocio, en actividades no recreativas. Para entender el concepto, hay que abordar otros 3 subconceptos claves que se listan en esta imagen, lo podéis ver. Así encontramos las dinámicas de juegos que están en la cúspide de esta pirámide, corresponden a esas motivaciones internas que tenemos como seres humanos para jugar. Entre ellas vamos a encontrar las emociones, la lectura, la narrativa, ese sentimiento de ir progresando, de reconocimiento, de recompensa, el poder cooperar con otras personas, colaborar o incluso sacar nuestros mejores valores, como puede ser el altruismo o adquirir competencia. Podemos decir que las dinámicas de juego responderían a la pregunta ¿por qué deseamos participar en una actividad lúdica? ¿Qué nos mueve hacia ello? Luego, si pasamos a las mecánicas de juego, vemos que son las reglas, esos retos que se ponen en el juego y que entre ellos pues, podemos encontrar la recolección de objetos, las comparativas de una cosa con otra, clasificar los distintos niveles, el feedback, las respuestas que se obtienen o los premios, las transacciones comerciales incluso que se hacen, los turnos establecidos para uno y para otro, los estados del juego, etc. Y por último encontramos los componentes del juego, que son los elementos que dan estructura a ese juego y para mencionar algunos, pues están los logros, los avatares, la insignia, esos que conocemos muchos, los badges, y las colecciones, los combates, el poder desbloquear contenidos para avanzar a otro nivel, los regalos, las tablas donde los líderes se van anotando, los diferentes niveles, los puntos, equipos o mercancías, una serie de mercancías que va acumulando. Estos 3 conceptos se encuentran íntimamente ligados, ya que son la base, son los componentes que van a dar lugar a las mecánicas y finalmente a esas dinámicas con las que se establecerá ese proceso de gamificación. Supongamos que estamos diseñando un juego y que pretendemos utilizar una dinámica que atraiga a nuestros jugadores y jugadoras para, por ejemplo, el trabajo colaborativo. Así que tendremos que definir unas mecánicas de juegos muy concretas. Por ejemplo, si se trata de recolectar objetos o establecer relaciones entre jugadores. Y, por último, tendremos que definir qué componentes del juego nos van a permitir que esa dinámica pueda ser visibilizada. En este caso, agregando colecciones o regalos o puntos. En este caso, tenemos un ejemplo que nos lo va a contar una persona que ha llevado a cabo este proceso de gamificación en el aula, en un aula de infantil, y nos va a contar cómo ha sido todo ese diseño y le haremos algunas preguntas. El doctor Javier Gil Quintana ha hecho una experiencia de gamificación en la aula de educación infantil. ¿Podrías contarnos brevemente en qué ha consistido esa experiencia? Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que la gamificación no es solamente que tú cojas una tablet o un dispositivo electrónico y te pongas a incorporar un determinado videojuego en el aula, ¿no? Yo creo que en espacios educativos tiene que estar muy relacionado con el aprendizaje basado en metodologías activas,
aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en estudios de caso y cosas así que hacen que ya el alumnado esté más receptivo a participar en lo que es en el escenario, ¿no?, de juego. En este caso, nuestra propuesta de gamificación estuvo incorporada en un aprendizaje basado en proyectos, ¿no?, en el que el alumnado eligió su temática a trabajar, que en este caso era el universo. Y partiendo de esa temática que ellos eligieron y que lo hacen democráticamente a través de votaciones y tal, lo que quieren aprender, pues trabajamos lo que es la gamificación y lo incorporamos a través de diferentes experiencias, ¿no? Entre ellas experiencias digitales, de aprendizaje digital, entre ellas la aplicación Farm School, que lo que pretendía esa aplicación es que ellos construyen su propia granja, ¿no? Entonces ellos empiezan a compran, van adquiriendo monedas, a través de esas monedas van adquiriendo terrenos, elementos que tienen que colocar en su casa, o pues una farola, una valla, y mientras tanto ellos adquieren esos elementos para su granja. Ellos tienen que ir cosechando, ¿no? Tienen que ir sembrando, crece el trigo o crece, dependiendo de cómo vas avanzando en el nivel de la aplicación, tienes diferentes cosas que puedes sembrar, los girasoles, que te van dando mucho más cantidad de dinero, ¿no?, económico, avanzar económicamente. Y entonces de esa forma consigues comprar elementos mucho más caros. Y entonces ellos tienen que ir cosechando, tienen que ir sembrando, recogiendo, sembrando, recogiendo. Es muy gracioso porque crece todo muy rápido, ¿no? Claro. No se ajusta mucho a la realidad. Y entonces ellos, es curioso porque yo jamás me imaginaba que en educación infantil un grupo de 5 años, de 20 y tantos chavales, pues fuera tan emocionante ellos. E incluso se dan como estrategias actitudes, más que estrategias de aprendizaje cooperativo entre ellos, es decir, entre ellos se empiezan a organizar, oye, tal, ¿y cómo hago esto? ¿Y tú cómo has conseguido esto otro? Y entonces se comunican entre ellos, se ayudan entre ellos, y, ¿y cómo puedo conseguir yo los puntos que tú tienes? Pues mira, tienes que ir sembrando más, y tienes que sembrar de esto que aunque crezca más tarde nos da más puntos. Entonces, todo eso... Que no hay competitividad, en lugar de competitividad lo que se fomenta es la colaboración. Claro, para nada, para nada. Y ellos lo único lo que van haciendo es que van adquiriendo cosas y tampoco es como, podríamos ver a lo mejor un puntillo así más capitalista, ¿no? Pero también la inocencia de los chavales pues te hace ver que, bueno, que lo toman como una competición, ¿no? Y ya está, claro. No lo toman como una competición, sino como un simple juego que ellos disfrutan, pero a la vez de eso desarrollan un montón de capacidades. Se relaciona con que, claro, no solamente es el aprendizaje basado en proyectos, ni solamente es incorporar una aplicación como Farm School o cualquier otra, ¿no? Pues hay otra serie de videojuegos o de aplicaciones que se pueden aplicar, que se pueden desarrollar para el alumnado de educación primaria y que, bueno, pues que son de otro tipo, ¿no? Pero cuando desarrollamos todo esto y consideramos que esto es gamificación, también estamos equivocados, porque lo que tenemos que hacer es que ese escenario analógico, ese lugar, ese espacio educativo que tenemos en el aula, ¿no?, lleno de niños, pues nosotros incorporamos todo eso, pero tenemos que servirnos de otro tipo de aplicaciones, pues bien sea ClassDojo o ClassCraft, que son aplicaciones que nos sirven para otorgar vida, otorgar puntos o valorar una serie de actitudes de los chavales que hagan que se trata como de un escenario de videojuego. Es decir, que hay un inicio, hay un reto que conseguir, se van consiguiendo puntos, se va consiguiendo, en el caso del ClassCraft, que es para más mayores, se va consiguiendo vida que te otorga poderes y entonces, en base a eso, luego consigues llegar a ganar, ¿no?, entre comillas. Y eso es lo que, es decir, la Farm School es una aplicación que forma parte de una clase donde se trabajan metodologías activas y donde se incorpora ClassDojo en esta circunstancia, ¿no?, donde ellos reciben puntos por su comportamiento, puntos por el trabajo del aula, y Farm School, aunque sea un escenario de inmersión para ellos, ¿no?, en educación infantil, no deja de estar incorporado en otras estrategias de gamificación, no solamente esa. Sí, todo esto lo podemos ver en la página que tú tienes creada, que se llama Pequeños Gamificadores, ¿no? Una propuesta co-creadora. Ahí viene toda la evolución de la fase de investigación y de cómo la habéis llevado a cabo. Pero una duda que me surge,
para utilizar todo este tipo de estrategias y de componentes en el juego, ¿qué elementos habéis utilizado como gancho para motivar al alumnado para que se implique en ese juego? Bueno, pues hay una serie de ganchos, por así decirlo, que se relacionan mucho con lo que son las inteligencias múltiples de Gardner, que es que los presentó un autor llamado Burgess el año pasado, en 2016, en un libro que actualmente está en inglés, que no hay traducción al castellano, que es como Me gusta jugar a ser pirata o así. Y entonces lo que decía, lo que dice este autor en el libro es que a través de diferentes recursos, pues que intenta devolver la diversión al aula, ¿no? Con experiencias lúdicas, pues que requieren imaginación y creatividad en los chavales, ¿no? Entonces, lo que se pretende este hombre es que dice que toda clase, toda sesión, es decir, nos imaginamos una sesión, tiene que tener una serie de ganchos, ¿no? Por eso hook, ¿no? El gancho del pirata. Entonces, ¿qué ganchos pueden tener? Pues un gancho de movimiento. Los niños tienen que moverse en el aula, no pueden estar todo el tiempo quietos. Un gancho musical, tiene que acompañar la música en las sesiones. Un gancho, no sé, es decir, también la presencia de la tecnología, ¿no? De las TIC. Es decir, tiene que todo lo que las inteligencias múltiples no podamos desarrollar a través de diferentes prácticas o diferentes planteamientos audiovisuales y tal, tiene que estar presente en el aula. De esta forma, pues como si de un videojuego se tratase, despertamos muchísimo más la motivación de los chavales hacia el aprendizaje, ¿no? Eso te tiene que llevar a que los chavales aprendan determinados contenidos, claro, eso no hay duda. Claro. Y también de esa forma, con la gamificación, motiváis y fomentáis la creatividad, ¿no? Pero cualquier cosa que no sea utilizar un libro de texto en el aula donde leen, escriben y copian enunciados de ejercicios, fomenta la creatividad. Es decir, cuando a un chaval le planteas un reto y se lo planteas encima de forma lúdica, porque en educación infantil tenemos suerte de que los principios estos de la escuela nueva se siguen asentando bastante. Es decir, es una etapa que yo creo que surgió en un momento muy bueno y parece como que si tú trabajas en educación infantil tienes que trabajar según los principios de la escuela nueva. Es decir, parece que se ha quedado ahí y no ha cambiado esa etapa. Es decir, a pesar de que a veces se incorporan libros de texto, pero en toda educación infantil existen asambleas, existen trabajo por rincones, se da mucha importancia al juego. Y entonces parece que luego cuando van avanzando las etapas educativas, por ejemplo, pasamos a educación primaria, pasan los niños de estar en 5 años en tercer nivel de educación infantil jugando y tal, pasamos de estar así a estar quietos sentados en una mesa. ¿No? Bueno, en una silla, ¿no? Y en nuestro pupitre trabajar con nuestro libro y ahí quietos. Y claro, eso realmente no favorece mucho la creatividad. No quita que también los padres ahora sí que apuestan mucho por la educación de sus hijos y también por pedagogías alternativas, pero muchas veces es fuera de los espacios formales, fuera de los espacios formales de formación, ¿no? Que son las escuelas. Claro, y un poco lo que se le hace con esto es que le dais autonomía para motivarle intrínsecamente, ¿no? Sí, la verdad es que les encanta. Es decir, bueno, y fíjate, Clash Dojo, que se trata en que los niños son unos monstruitos, ¿no? En que tú asignas, bueno, lo bueno es asignar con ellos como una serie de valores que tú vas a valorarles para que aumenten los puntos o aspectos que tú crees que deben mejorar para quitar esos y que les quitan puntuación, ¿no? Pues yo con los chavales infantiles es una gozada, pues los chavales están a final de la sesión, de la jornada, están pendientes de recibir sus puntos y tal. Pero yo pensaba que con los chavales de primaria, incluso con sexto de primaria, chavales de 12 años, que no iba a ser así. Y bueno, yo estoy utilizando Classcraft y es totalmente increíble plantearles un reto, a pesar de tener libro de texto, no en aula como tengo este año, plantearles un reto y que ellos se motiven tanto para conseguir 100 o 200 de vida, que les va a conseguir, que ellos a través de esos 200 de vida van a conseguir pasar a otro nivel, ¿no? Y se motivan una barbaridad. Porque, ¿qué metas le propones? ¿Tú qué consiguen con esas metas? Por ejemplo, cuéntanos unas metas para pasarte el nivel o cómo a ver, ellos, por ejemplo, al principio del curso, cuando se comienza con la aplicación, se comienza con el juego este de Classcraft, lo que hacen es que elegimos entre todos una serie de recompensas. Por ejemplo, algo muy sencillo.
ir al baño cuando el profesor no te deja ir al baño. Por ejemplo, algo súper sencillo, es como un juego. Entonces tú le dices, vale, pues una de las medallas, una de las recompensas va a ser un comodín que te permite ir al baño. Entonces tú como profesor no le dejas ir al baño y te dice, vale, pues compro el comodín. Entonces juega contigo, compra el comodín, pierde parte de su vida que ha perdido en comprar el comodín y él se va al baño. Tú no puedes decir nada. O incluso si tú quieres plantearles, esto hablado entre todos, es decir, lo suyo es hacerlo entre todos las recompensas, ¿no? Por ejemplo, un punto en el examen. Eso Pues te iba a compro un comodín y me subes un punto en mi examen. O compro un comodín y me ayudas en esta pregunta. O otras cosas, o puedo traer las tareas un día después. O que vamos, que yo en el caso de este año no estoy trabajando con metodologías activas como el anterior, pero si esto fuera dentro de metodologías activas, no precisamente sean proyectos, pues que te expongan determinada investigación, que hayan conseguido mayor información, todo eso, pues podría haberse recompensado mucho mejor y quedaría bastante válido si lo haces dentro de este tipo de aplicaciones, claro. Muy bien. Bueno, y otra cosa que he visto en la Wix tuya es que no solamente os basáis en lo tecnológico, sino que es como si fuera un transmedia y salen los elementos de la pantalla. Por ejemplo, he visto que los profesores se disfrazaban de astronautas y se incorporan a los personajes situaciones que no son virtuales. ¿Esto qué trascendencia tiene? Por ejemplo, cuando tú tienes un aprendizaje basado en proyectos, es fundamental la actividad de motivación. Entonces, aunque el chaval haya elegido, en este caso, el proyecto del espacio, lo suyo, y basándonos en Burgers, ¿no?, en sus ganchos, es que lleguen a clase y se encuentren algo sorprendente que le llame la atención y que les anime, ¿no?, a esa temática, a pesar de que la hayan elegido ellos. También creemos, bueno, lo hacen democráticamente, pero claro, algunos no lo han elegido. Entonces, para motivar también a los que no lo han elegido, aunque ha salido, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, pues, dejar toda la clase a oscuras. En la pizarra digital proyectamos el viaje a la luna, ¿no? Entonces, salían naves espaciales, los tíos hablando en espacio. Luego hicimos como un rincón donde lo forramos todo de telas negras, colocamos los planetas con un tipo de pintura que con las luces de neón, creo que se llaman, reflejaban, ¿no? Y entonces aparecían brillantes. Dos chavales que eran dos maestros que tenía yo en prácticas se disfrazaron de astronautas y trajeron pues como una carta de Pedro Duque para decir a los niños que les invitaba, que bueno, les saludaba a Pedro Duque y les decía que tenían que participar en todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso llama la atención a los chavales, les encanta, les encanta. Y entonces, de vez en cuando presentábamos diferentes actividades o diferentes propuestas que queríamos llamar su atención, volvíamos al rincón, apagábamos las luces, cerrábamos persianas, nos poníamos otra las luces de neón y empezábamos a trabajar con ello, ¿no? Luego también dentro de ese proyecto trabajamos mucho lo que es la realidad aumentada también, que les llama mucho la atención. El tema de, por ejemplo, el verse ellos, coger la tablet, apuntar la tablet a otro niño y ver que alrededor están girando los planetas, todo eso, pues les gustaba bastante también. Pero vamos, que son recursos y recursos y recursos que lo que hay que hacer es unirnos para llamar toda la atención. Es decir, lo que hacen las empresas mediáticas, ¿no? Es decir, unificar todo para captar nuestra atención y convencernos de algo que a ellos les interesa convencernos. Claro, porque lo que estableceréis será en ese proyecto unos objetivos y cómo se consiguen, ¿no? Sí. Una vez que... Y mecánica utilizáis, ¿no? Sí. Una vez que tú haces una vez que se hace el proyecto, es decir, una vez que eligen ellos el proyecto, lo que tiene que hacer el maestro o maestra que trabaja es coger los contenidos del currículum, por así decirlo, ¿no? Y entonces va observando qué cosas del currículum puede trabajar con los chavales, aparte de otras que trabajan muchísimas más, ¿no? Entonces ahí desarrollas una serie de objetivos, una serie de contenidos que vas a trabajar. Ahí tienes que tener muy presente a las familias. Las familias te ayudan compartiendo, pues te traen a lo mejor un planetario que han hecho ellos, o te traen cosas al aula, o libros que han investigado, o han ido un día a la biblioteca y han investigado, han encontrado una serie de libros y te los comparten con los compañeros. Entonces, bueno, también la participación de la comunidad educativa es fundamental en todo esto.
Y es curioso, volviendo al tema transmedia que has dicho, y es que el tema de los planetas, pues salen, es decir, te traen hasta una taza que ve el niño que aparece un planeta, te traen hasta el libro que han encontrado en la biblioteca, la camiseta de no sé qué, te lo traen absolutamente todo lo que van a encontrar. Y eso una vez, yo recuerdo hace 2 años que trabajamos a Bob Esponja, un proyecto de educación mediática, pasó eso. Es decir, teníamos Bob Esponjas de todo tipo de cosas, es decir, de tazas, Entonces eso también a los chavales se les habla de eso, ¿no? De cómo estamos relacionados, adaptados a su edad, claro. Claro, está muy bien porque, hombre, la verdad que se implica a todo el mundo. Y una vez que está implicado en el estudio, ahí volvemos al principio que has comentado, que gamificación no es jugar. Que es otra cosa, ¿no? Es algo más profundo, ¿no? Sí, porque la verdad, mira, yo he estado en un proyecto de innovación educativa a nivel autonómico de Castilla y León, aquí en España, el año pasado. Entonces, seleccionaron un baremo muy riguroso a determinados maestros, en que tuve la suerte yo de participar para un proyecto de innovación educativa para aplicar la gamificación. Bueno, pues yo fui al proyecto, participé en el proyecto, fui a la formación y en la formación consideraban que jugar a las cartas era gamificación. Claro. O coger a los niños, moverse no sé qué, era gamificación. No es así. Crear de tu aula un escenario de videojuego. Es decir, exactamente igual, con su inicio, con su final, con sus aventuras, con sus retos, con su vida, con sus puntos, para que el chaval sea... Porque ahora mismo los videojuegos... Es decir, porque siempre han estado muy, muy presentes en la vida de los niños, pero actualmente muchísimo más. Es decir, ellos te hablan de Minecraft, te hablan de muchos videojuegos que juegan y de forma colaborativa muchas veces con otras personas participantes en las comunidades virtuales que se generan en torno al videojuego. Y desde muy niños, ¿eh? Y también es cierto que ellos ven cómo otras personas juegan a esos videojuegos. Es decir, ellos se pasan a lo mejor 1 hora entera con la tablet delante viendo cómo una persona ha grabado, ¿no? Lo que es la narrativa digital, ha grabado su aventura en ese videojuego con sus comentarios, con sus no sé qué, ha ido grabándolo todo y otro niño lo que hace, en vez de jugar a él, está viendo a otro cómo está jugando en un vídeo de YouTube. Y han salido youtubers como es el Belleta, el Rubius, es decir, hay una serie de youtubers que lo siguen nuestros niños, pues de 10, 11, 12 años, porque transmiten sus escenarios sus escenas de sus vivencias en los videojuegos que ellos juegan habitualmente, además de otras cosas que hacen. Que sería como un poco, más o menos, como el periódico de Freinet, donde tú haces tus cosas y lo que hace es que la gente ve lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Pero que es curioso, porque mi sobrino, por ejemplo, lo hace, mi sobrino tiene 10 años, lo hace, y yo le digo, pero a ver, ponte a jugar al videojuego. No, yo estoy viendo cómo juegan otros, digo, pues hala, hijo, pues... Sí. Porque lo tienen grabado, es decir, ellos graban su juego, su experiencia de juego, la graban y lo cuelgan en YouTube. Y ya está. Es lo que hacen. Que serían y todos estos niños lo ven, todos. Claro. Como comunidades de prácticas que se crean y que son de todas las edades, ¿no? En torno al juego. También es interesante, ¿no? Entonces, tú, ¿qué explicación darías para que en un aula, sea del nivel académico que fuera, por qué hay que gamificar? ¿Por qué es importante la gamificación? Porque es importante el juego realmente. Es decir, el juego se ha perdido. Bueno, se han perdido muchas cosas en la educación. Porque la tradición de conseguir un libro y estar todo basado en manuales que nos ponen las editoriales es horroroso. Entonces, ahí lo que te haces es limitar unos contenidos que muchos de ellos están también manipulados por las empresas que lo crean, ¿no? Las editoriales, pero sobre todo es porque motiva mucho más a los niños y, claro, siempre aprender jugando es mucho mejor, ¿no? Y si haces que tu clase sea pues como una aventura todos los días, donde consigues retos, donde necesitas al otro, donde el otro te puede ayudar, pues claro, es que yo creo que estás más motivado hacia el aprendizaje que enfrentándote simplemente a un libro de texto. Yo he tenido la suerte o la desgracia de vivir las dos opciones, el tener un libro de texto en clase y tener que centrarme solamente en él y el poder trabajar con otro tipo de experiencias, incluso incorporar la gamificación, y no tiene absolutamente nada que ver. Los chavales están mucho más despiertos, más abiertos al aprendizaje,
a la larga investigan mucho más, se enteran mucho más de las cosas y no se centra solo en un cachito así, sino que es interminable. Es que los chavales, lo que hace, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos es que no hay un final en el proyecto. Es decir, no se dice en este trimestre 3 proyectos o 2, no. Este trimestre empezamos uno, el que ellos quieran, y le terminamos cuando desciende la motivación por ese proyecto por parte de los niños. Claro, pero ahí también está el trabajo vuestro, que tenéis que descomponer los objetivos. Así es. Hacerlos fragmentados para que vayan... Y todos los materiales. Claro, porque yo, por ejemplo, antes del espacio me eligieron las lanchas. Las lanchas, es decir, yo a ver cómo me monto un proyecto sobre las lanchas. Claro. El motivo, no sé, si a lo mejor en algún dibujo también se nota mucho el tema transmedia en la elección de los proyectos que ellos eligen, se nota mucho porque ellos se encuentran condicionados al elegir según la experiencia que han tenido a lo mejor viendo dibujos animados. Es decir, si por ejemplo ellos ven mucho, por ejemplo, la patrulla canina que se ve ahora, pues hay proyectos de colegios, ¿no?, donde yo conozco que ellos eligen la patrulla canina. O, por ejemplo, en mi caso, eligen un Bob Esponja, ¿no? Que dependen de sus experiencias previas y las van incorporando. Muchas veces de las experiencias que han tenido de visualización en los medios de comunicación del tema de los dibujos animados. Y ahí también habría que analizar otro discurso, cómo se incentiva a que se elija una cosa dentro de lo que hay, ¿no? Sí, que muchas veces se está obligando, ¿no? Y en esta consecución que tú haces de esta fragmentación del proyecto, ¿hasta qué punto consideras que la gamificación puede ser potenciadora de la evaluación continua? Sería como hacer una evaluación continua en la clase. ¿Cómo se hace esa evaluación? Sí, también, mira. A través de la gamificación. A mí hay una cosa muy curiosa, porque yo el año pasado en el aula donde hice la experiencia de gamificación tenía muchos problemas de convivencia. A lo largo de 3 años, yo estuve en educación infantil con ellos 3 años. Entonces, a mí la gamificación me servía en el hecho de, por ejemplo, ClassDojo, una de las puntuaciones que yo tenía para ellos era su comportamiento, su buena conducta, ¿no? Entonces, ahí tenías, gracias a estas aplicaciones, te vienen como un registro de todos los datos del trabajo diario con ese alumno o con determinados alumnos. Ya no solo su trabajo diario con los contenidos, con la participación, con el trabajo en equipo, no, también con su comportamiento. Entonces, la evaluación realmente ayuda a la evaluación continua, a la gamificación, porque tú lo tienes todo más registrado. Entonces, llega a final de trimestre e incluso aplicaciones como ClassDojo te sacan un gráfico por niño de todos los ítems que tienen más desarrollados, ¿no? O que han desarrollado más. O si quieres consultar los días que su comportamiento no ha sido bueno, por la razón que sea, pues también te viene registrado todos esos comportamientos. Y luego, bueno, también esto es como todo. Cuando trabajas con metodologías activas, el tema de evaluar también es complicado. En el sentido que hasta qué punto puedes evaluar, cómo debes evaluar, qué ítems debes seguir, dónde pones el principio, dónde pones el final. Pero bueno, yo creo que cuando haces una buena programación de ese proyecto en el que incorporas gamificación, es posible perfectamente hacer una evaluación continua. Integrarla. Perfectamente. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado. Si quieres aportar alguna cosa más que se me haya quedado atrás y que tú consideres que a la hora que se empieza a integrar la gamificación en algunos sectores educativos, pues que sería un punto a tener en cuenta para comentarlo a los compañeros y compañeras. Sí, yo creo simplemente para terminar es decir que no podemos en la educación aparece un concepto nuevo y apropiárnoslo es como yo estoy gamificando, yo estoy haciendo coaching educativo, no. Es decir, yo creo que tenemos que ver realmente qué es gamificar e intentar llevarlo a la práctica en el aula. No presumir de que lo hacemos cuando realmente no se trata de gamificación. Es decir, jugar en el aula las cartas no es gamificación. Y una serie de cosas, ¿no? Entonces tenemos que pensar en todo eso y también incorporar el aprendizaje digital, ¿no? Lo que es la tecnología, claro, que es fundamental para poder hacer una gamificación óptima con los chavales. Claro. Bueno, pues muchas gracias por todas las orientaciones que nos has dado. Lo tendremos en cuenta y lo que haremos es sacar más cuestiones a raíz de todo lo que nos comentas. Pues muchas gracias.